2000 seguidores, 2000 seguidores. Uf, llevaba un par de meses sin meterme por aquí y me he encontrado con esta cifra tan redonda y he dicho, bueno, esto hay que agradecerlo de algún modo. Y pensando, el mejor modo que se me ha ocurrido es hablaros de Bertrand Russell y el sexo. No ya las teorías sobre el sexo del filósofo Bertrand Russell, sino directamente su vida sexual. Una especie de crónica rosa de la filosofía del siglo XX, excepto que, como veréis, pues muchas veces se transforma en crónica negra. ¿Por qué me ha dado por ahí, diréis? Pues a ver, no se trata de juzgar a Russell, decir que su vida pues, es un desastre y por tanto su filosofía es un desastre. Tampoco, por supuesto, se trata de ensalzar sus hazañas de macho alfa. Simplemente que es que estoy terminando esta semana, lo tenemos que entregar en 5 días, con Javier Pérez Jara, un libro sobre Bertrand Russell. Y van saliendo estos detalles curiosos que no vamos a incluir en el libro y tengo que contarlos de algún modo, tengo que sacar eso de mi cuerpo. Mm, el libro nuestro va sobre cómo Bertrand Russell fue cambiando de opinión respecto al papel de la ciencia en la sociedad a lo largo de su muy dilatada trayectoria. Y entonces, lo dicho, hemos estudiado muchísimo sobre Bertrand Russell. Pérez Jara es un gran experto en su filosofía. Lo hemos vinculado a la historia de la ciencia del siglo XX, en su dimensión política, por supuesto, y militar incluso. Pero no hablamos de sexo apenas. Y entonces hay este librito, este segundo volumen de la biografía de Monk sobre Bertrand Russell, que dedican muchísimas páginas a la vida sexual y familiar de Bertrand Russell. Y entonces, pues, he decidido contarlas porque es posible que pasen desapercibidas. Primero porque este libro tan tocho, son unas 1500 páginas, 1300 páginas en total, no se lo va a leer casi nadie. De hecho, yo tengo las dudas de que hay gente que dice que lo ha leído y yo tengo las dudas de que lo hayan hecho. Es un libro que costó 10 años hacerse y que tiene la principal virtud de la exhaustividad. Es impresionante porque Monk, que es biógrafo de Wittgenstein también y filósofo a su vez, pues ha leído todas las cartas, no solo del propio Russell con otras personas, sino de esas otras personas entre sí sobre Russell. Y las biografías de la criada de no sé quién, en fin, es muy exhaustivo y es muy escabroso también. Tanto, pues eso, que se le ha tildado, sobre todo a este segundo volumen, desde 1921 hasta 1970, que es el año de la muerte de Russell, de patografía se le ha tildado, en vez de biografía, porque va centrándose en lo peor de Russell. Russell decía que tenía tres pasiones: el conocimiento, el amor y el sufrimiento de la humanidad, o sea, la política social más o menos. Pues bien, hay biógrafos o estudiosos de Russell que se han centrado en una cosa o la otra, pues normalmente, por ejemplo, los analíticos en el conocimiento, los de tradiciones más éticas en la filosofía ética, en esa cosa que Russell llamaba el sufrimiento de la humanidad. Monk y hay gente hay un par de biografías que son puramente pues de la vida privada de Russell. Monk es impresionante porque lo entreteje todo muy bien. Esas tres cosas las entreteje muy bien, con una exhaustividad, como digo, exagerada. A veces, precisamente, el mayor defecto de esta biografía de Monk es también su exhaustividad, porque es que lo cuenta todo. Y entonces, en ese todo, pues se quedan muchas cosas disueltas, ocultas, incluso creo que tiende más a la pasión amorosa que a las otras dos. Hay partes del libro que estás leyendo una- un culebrón turco, una telenovela turca, porque no, aunque se mete en la filosofía, tal, sin embargo, incide muchísimo en esos detalles escabrosos que, claro, como no podemos introducirlos en el libro con Pérez Jara, pues he dicho, hay que contarlos aquí. Decía que me da la impresión, leyendo el libro de Monk, que algunos de los que dicen haber leído a Monk no lo han leído suficientemente a fondo. Estoy pensando, por ejemplo, en una obra introductoria sobre Russell de Fernando Broncano, que es no solo clara, sino profunda, es muy buena. Broncano viene más bien de la tradición analítica, aunque no solo, y se centra sobre todo en los aspectos del primer Russell. Tiene un capitulito sobre la política de Russell.
Y ahí es donde yo creo, sobre la primera parte de Russell, lógico, filosófico, matemático e incluso epistemólogo, el libro de Broncano es muy buena introducción. Pero sobre la parte política hace afirmaciones que si te has leído esto bien, como Broncano dice haber leído, no las puedes hacer. Otra cosa es que no estés de acuerdo con Monk, eso lo entiendo perfectamente, pero tienes que tener en cuenta sus planteamientos, sus comentarios, sus críticas. Estoy pensando en ejemplos como, no sé, las opiniones de Russell sobre la guerra del Vietnam o sobre la Segunda Guerra Mundial. De todo esto hablamos en el libro con Perejara. A donde yo voy es que el tono celebratorio del libro de Broncano es imposible de mantener después de leerse esto. Hay mucha gente, muchos los llamados Russell Scholars, defensores a muerte de Russell, que han criticado a Monk y tienen todo su derecho, pero irremediablemente tienes que rebajar un poco el tono de exaltación porque simplemente puedes seguir defendiendo a Russell y su postura, pero no lo puedes hacer ya tiene que haber un asomo de duda si se ha leído este libro bien. Entonces, yo, en esta exposición breve de la vida sexual de Bertrand Russell, no voy a contar todo lo que cuenta Monk aquí, porque es imposible, no me acuerdo, yo he ido tomando algunas notas, entonces lamentablemente me voy a perder muchas de las cosas más interesantes, más jugosas, voy a dar una especie de trayectoria de la vida sexual y familiar de Bertrand Russell, con algunas indicaciones de cómo eso puede vincularse a su filosofía, sobre todo en cuestiones morales y tal y cual, pero muy poco, ¿eh? Va a ser sobre todo chicha así grotesca, porque muchas veces es muy grotesca la cosa. Bueno, pues con esta introducción vamos allá. Es conocido, lo cuenta Russell en su biografía, que sus padres murieron siendo él muy joven y siempre estuvo rodeada, tanto su muerte como su vida, de un halo de misterio y reprobación. Al parecer vivían en el libertinaje, se habla de una especie de ménage à trois con otro hombre, esto en la época victoriana, 1850-1860. No casó muy bien en una familia muy respetable como era la de Bertrand Russell, el abuelo de Russell y por tanto padre de uno de los miembros de esta pareja tan alocada. Había llegado a ser primer ministro de Inglaterra, o sea, un político muy respetado y respetable. En esa familia pudiente, aristócrata de lords y earls, pues no quedó bien este asunto. Los padres murieron, al parecer fue una cosa más bien celebrada por la familia, que pudieron simplemente borrar su memoria de la historia familiar, y la abuela, y el abuelo también, pero el abuelo murió, la abuela se dedicó a cuidar a Bertrand Russell, y Bertrand Russell pues recuerda su infancia como una infancia de soledad, de necesitar amor, de necesitar cariño, de necesitar amor y no encontrarlo por ningún lado, más que en la contemplación de los objetos matemáticos, la matemática euclidiana, perdón, y todo ese tipo de cosas que le llevan a estudiar matemáticas en Cambridge en 1880. 1890, finales de los 90, se casa con Alice. Alice era una cuáquera feminista que tenía como Russell antecedentes familiares de locura. No me acuerdo los detalles, pero el caso es que les aconsejan diversas partes de la familia que no se casen porque si se casan van a tener hijos y hay, dicen, altas probabilidades de que esos hijos tengan trastornos mentales por los antecedentes familiares de ambos dos. Como veis, pues la teoría de la herencia. Hay un libro de Ted Porter sobre la importancia de los psiquiátricos en la teoría de la herencia en el siglo XIX, pues este más o menos es el contexto, donde les proponen esto a la familia de Russell y a la de Alice, y se casan los dos, pero con este pacto de no tener hijos.
Bueno, pues pasan los años y ya en 1902, 1903, cuando Russell está terminando The Principles of Mathematics, ya está el matrimonio medio muerto. Y de hecho el libro de Monk, este segundo volumen, se llama The Ghost of Madness, porque de lo que va es de ese miedo que persiguió a Russell toda su vida de caer en la locura, en la enfermedad mental, tanto él como sus seres queridos, una profecía, por cierto, veremos en gran parte autocumplida. Bueno, pues no van bien las cosas en la pareja, van buscando cada uno pues consuelo en otro lado, aunque modosamente, sin admitirlo, sin que llegue a ser más que cosas ocasionales. Y en Principles of Mathematics de 1903 trata de resolver Russell su propia paradoja, la paradoja que le había propuesto, lógica, a través de la teoría de tipos, y decide que hace falta más trabajo en esa dirección, y con su profesor, antiguo profesor en Cambridge de matemáticas, Alfred Whitehead, deciden escribir lo que luego sería los Principia Mathematica, que les lleva unos 10 años, se publica entre 1900 y 1910 y 1913, y para escribirlo pues comparten casa juntos los Russell y los Whiteheads, y hay mucho trasiego, y Russell, por ejemplo, se enamora de la mujer de Whitehead, que es más jovencita y muy maja al parecer, le tira los tejos, pero ella no corresponde, en fin, que va el matrimonio deteriorándose, y en 1910-1911 ya sí que Russell tiene otras relaciones, sobre todo con Ottoling. Lady Ottoling es también aristócrata, es también, como Alice, feminista, pero además mezcla bien esos dos mundos de la aristocracia y la bohemia, los intelectuales y artistas, entonces es muy dinamizadora, digamos, y tiene muchos contactos y tiene una especie de potencia que encandila a Russell, y empiezan una relación que al principio es afectivo-sexual, pero que luego va transformándose en una amistad por correspondencia, además, que dura prácticamente, no toda la vida, pero dura muchos, muchos años. El dejar a Alice, divorciarse de Alice en 1910-1911, lo hace Russell como suele hacer las cosas ya bastante torpemente, metiendo a Ottoling por el medio. Ottoling y Alice son amigas, entonces hablan cada uno mal del otro. Pero bueno, se termina la historia de Alice, hay muchos más detalles en los que no voy a entrar. Y Russell pues está más o menos contento con Ottoling, con la que mantiene desde el principio una relación abierta. Entonces, una de las muchachas que conoce Russell en su descubrimiento del mundo sexual, que es lo que tiene en la década de 1910, es a una tal Helen Dudley, que conoció en Estados Unidos. Come here, vamos a casarnos. Y ella va, al parecer, con su lencería preparada especial para la boda de miel, para casarse con Russell. Y Russell, cuando llega, ya no tiene interés. Está muy enamorado de Ottoling, se lo dice, oye, Ottoling, una cosa es que tengamos una relación abierta, pero yo no me voy a casar con otra, porque a quien te quiero es a ti. Y Russell, ya digo, que se lo monta un poco mal, y entonces se le ocurre que como esta Helen está dando vueltas por Londres sin que Russell la acepte, pues la tiene que colocar en algún lado, y la coloca en casa de Ottoling, y Ottoling pues se hace su mejor amiga. Por ejemplo, cuenta que al llegar Helen deshace las maletas, y puede Ottoling comprobar que su lencería para la luna de miel pues es, según su propio gusto de lady, vulgar y barata, pero demuestra que Helen tenía grandes expectativas puestas en esa noche nupcial. Pues bien, Ottoling y Helen van hablando de Russell, hay momentos muy desagradables. Ottoling va a ver a Russell todos los martes al piso donde vive Russell. Ottoling y Russell no tienen mucho, bueno, creo que no tienen en absoluto ayuntamiento carnal desde 1911, porque para poder dejar a Alice es una de las cosas que Alice les exigió en una especie de pacto extraño. Y sin embargo va todos los martes a su piso pues a tomar el té. Y en uno de esos martes está Helen aporreando la puerta por detrás, dejadme pasar, bueno, déjame pasar. No sabe que Ottoling, su mejor amiga y confidente, está dentro, es una situación muy desagradable.
De esa situación tan desagradable, una de las cosas que ocurre es que Otolin se aleja de Russell porque dice, hostia, este tío es un prenda, y entonces deja el amor se diluye, digamos. ¿Qué hace Otolin cuando ya Alice se quita del medio? Alice, digo, Helen, pues intenta liar a Russell para quitarse el problema de encima con una jovencita a la que mete como su secretaria. Y Russell le dice a Otolin, Russell es muy gracioso porque es que escribe tantísimas cartas y es muy meloso, muy zalamero, muy cutre en realidad las mentiras que cuenta. Entonces dice, mm, yo no tengo ningún interés sexual en esta secretaria tan joven, tan guapa que me has mandado, nada, no veo más que una mente. Y Otolin le dice, venga, coño, Russell, si conmigo no estás carnalmente, tómala, que ella seguro que quiere. Y Russell, que no, bueno, la verdad es que un poco guapa sí que es. Igual, en un momento dado dice, bueno, la verdad es que me podría enamorar fácilmente de ella, le termina diciendo como 2 semanas después. O sea que Russell ya la tenía echado el ojo. Y entonces deciden que van a hacer eso, pero resulta que no le habían preguntado a la muchacha en cuestión. Y cuando le preguntan, le dice, ella no tengo ningún interés. Ella al parecer jugaba un poco a sí tengo interés, no tengo interés, tal y cual. De hecho, al parecer dicen que murió célibe a los 82 años esta mujer. Y ese affair extraño excita a Otolin. Entonces Otolin le llama un día y le dice, oye, que mira, que este martes sí que voy a ir a tu piso, pero voy a pasar allí la noche. Y entonces las cartas que se mandan al día siguiente de esa noche voluptuosas son casi pornográficas. Yo qué sé, cómo me siento dentro de ti, todo ese tipo de cosas. Están los dos muy enamorados, pero no vuelven a ayuntarse carnalmente. Pues bien, otra muchacha que cae en manos de Russell por esa época, una vez que ni Otolin ni la secretaria fructifican, es ni más ni menos que la recién casada mujer de su alumno Thomas Eliot, el novelista Thomas Eliot. Estaba terminando una tesis de filosofía en Estados Unidos y toma a Russell como uno de sus mentores, y además está a la vez en Londres abriéndose una carrera como escritor, que es lo que él quería hacer. Y se casa con una chica con la que no tiene desde el principio nada claro que deba casarse, porque es muy joven, es bailarina y está un poco alocada, y entonces no se fía mucho. Y de hecho se casan y a las 2 semanas tienen una cena con Russell en las que los dos le dicen que ese matrimonio no va a ningún lado. Y Elliot se va a Estados Unidos otros 2 o 3 meses y pasa ella, Vivian, pasa el verano con Russell. Y en ese verano pasan cosas. Russell nunca lo admite, en la autobiografía, por ejemplo, no lo admite, porque la historia con los Elliot pues, se dilata en el tiempo. Luego vuelve Elliot a Estados Unidos y hay un momento que están viviendo los tres en una casa y Elliot parece que puede ser que sepa y apruebe lo que está haciendo Russell porque, según él, le da fuerzas a Vivian para no volverse loca, básicamente. Vivian habla de suicidio y tal. De hecho, esa relación de Russell con Vivian nunca fue muy sustancial, fue más bien desde el punto de vista de Russell más sexual que otra cosa, y la va abandonando. Y ella va entrando en un túnel cada vez más. Elliot culpa a Russell de ese túnel que tampoco tiene por qué, o sea, ella, todos sabían que desde el principio tenía problemas. Total, que hay un momento, unos años más tarde, que Elliot le dice que ya no puede controlarla, que cada vez que la lleva a cenar se pelea con alguien o la lía de algún modo, y que entonces que le aconseja hacer, y Russell le aconseja hacer algo que luego él mismo, como veremos, pues hace a lo largo de su vida, que es que le pongan el sellito de que está desquiciada y encierrarla en un psiquiátrico, que va a ser lo mejor para todos. Bueno, pues en 1916 conoce Russell a Colette, que es una actriz bohemia y algo, desde el punto de vista intelectual, para Russell, algo insustancial. Tiene 21 años, está casada con un tipo y empieza pues, también, pues es una relación libre y tal, y empieza como una aventurilla que Russell no le da más importancia, pero termina también siendo uno de los grandes amores, también por correspondencia muchas veces, de la vida de Russell, una de sus confidentes. Russell, sin embargo, aunque hay momentos también de una pasión en las cartas, que yo soy tú y tú eres mí, parece que son una unidad inquebrantable, sin embargo, Russell empieza otro lío
esos mismos meses con otra mujer casada, que es Catherine Mansfield, que es editora, que es escritora, y que para Russell pues parece que tiene una profundidad que echa en falta en Colette. Y en esa misma época, porque claro, la otra es casada, tampoco tiene gran interés en seguir eso con Russell, pero bueno, están ahí unos meses y tal. Por esa época, en 1916 o así, conoce a Dora. Dora es una activista antiguerra, como lo es Russell en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda. Russell le echaron incluso de Cambridge, estuvo en prisión unos meses por su oposición a la entrada de Gran Bretaña en la guerra con Alemania por diversas razones. Y entonces pues ese activismo le llevó a pasar del Partido Liberal, que es liberal conservador, al Partido Laborista, incluso a la parte más socialista del Partido Laborista. Aunque Russell no había sido gran defensor del socialismo, sino todo lo contrario, esa oposición a la guerra le lleva a esas amistades. Con Dora, de hecho, pues un momento importante de su relación es que viajan juntos a la Unión Soviética y a China. De China queda Russell enamorado y de la Unión Soviética queda Dora enamorado. Russell al contrario, Russell la odia a la Unión Soviética. Total, que Dora pues es una, además de pacifista, es una activista feminista destacada de la Gran Bretaña de la época. Y hablan, por ejemplo, cuando están simplemente liados, pues hablan del matrimonio, de hijos. Dora escribió un libro a principios de los 20 que se llamaba The Right to Happiness, el derecho a la felicidad, que es precisamente sobre cómo el patriarcado monógamo es incompatible con la felicidad, sobre todo de las mujeres, pero en realidad de las mujeres y los hombres, y entonces propone libertad sexual. Y hablando con Russell sobre esto, le dice Russell, bueno, pero en libertad sexual, si hay hijos en la pareja, ¿cómo se maneja eso? Y Dora le dice, los hijos son siempre cosa de la madre. El padre es necesario para su procreación, pero luego no tiene nada que decir. Y Russell al parecer le dijo, hostia, pues si tengo yo hijos alguna vez, seguro que no va a ser contigo. Bueno, pues un par de años después de esa conversación se casan y a finales de 1921 tienen su primer hijo, John. Un mes después del nacimiento de John, el psicólogo behaviorista Watson empieza a publicar sobre el modo científico de criar niños, a aplicar la psicología conductista, behaviorista, a la crianza de los niños. Y la idea Monk es gracioso porque dice, tuvo la mala suerte John de nacer el mismo mes que estaba Watson publicando esas cosas y a Russell le encantaron y claro, las experimentó, las puso en práctica con el bebé. Y una de las cosas que decían tanto Watson como Russell es que el objetivo de la educación debe ser evitar el miedo irracional a cambiar a las cosas nuevas, ¿no? para el miedo que se asocia al conservadurismo y el egoísmo que se asocia pues tanto a la guerra como a los problemas económicos y tal. Y para Russell tiene una perspectiva, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, muy psicologista, tanto de la historia como de la política y la sociedad. Y entonces para Russell la manera de mejorar la sociedad es a través de la educación, y en ese momento la educación él la entiende como educación científica behaviorista. Esto, ¿cómo quitar el miedo y el egoísmo de los niños? Pues una de las cosas que prescribían los Watson, él y su mujer, era no mostrar demasiado amor, que el niño no se piense que es el centro del mundo. Y hay una, hay una escena del Logicomics, es un cómic que la verdad es que es una buena introducción a Russell. Yo la uso con mis alumnos, es muy fácil de leer. Logicomics o Logicomics. Hay una escena en la que está John, un poco más tarde, a los 3 años así, medio ahogándose en el mar y llega un tipo y lo salva y Russell le echa una bronca y dice, oye, que si cada vez que tiene un problema viene un adulto y le saca del atolladero, nunca va a aprender el niño a, a lidiar con el mundo y va a desarrollar miedos en vez de saber cómo enfrentarse a ellos. Total, que este tipo de escenas fueron reales, al parecer, pues eso, aunque Russell quería a John por encima de todas las cosas, sin embargo, era muy restrictivo a la hora de mostrar ese afecto. Y además, pues John tenía algunas limitaciones, era muy cariñoso, pero no era el genio que Russell esperaba crear. Al año o 2 años de tener a John, tuvieron Dora y Russell a Kate, que Kate desde el principio, bueno, desde los 2 o 3 años, vieron que era más espabilada, ¿no?
y Russell pues también puso y Dora muchas esperanzas en Kate y los llevaron a una escuela Montessori, luego los llevaron a una escuela de esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, era una escuela para obreros en Londres que preconizaban sobre todo el aire libre, el contacto con la naturaleza, la libertad de los niños. Y entonces, siguiendo esos dos modelos, decidieron crear su propia escuela, pues, para que sus hijos estuvieran educados como ellos querían y con ellos, pero socializando con otros niños, no como el propio Russell estuvo toda su infancia, que estuvo con institutrices o tutores en casa. Pues bien, en 1927 abren su propia escuela, el hermano de Russell se acaba de arruinar y tiene un casoplón ahí a las afueras de Londres, que es donde instalan la escuela y está todos pues muy contentos. Es curioso porque estos días, por un vídeo de José María Bellido sobre Makarenko, estoy retomando la lectura del poema pedagógico y es interesante contrastar las dos cosas, ¿no? Los dos tenían más o menos esta idea de la educación como renovadora, pero claro, el realismo brutal de Makarenko en las condiciones extremas de miseria, de pobreza, de violencia a las que se enfrenta y los problemas del primer mundo, digamos, que enfrentan los Russell y la bohemia de la época, y son dos mundos distintos y de nuevo, pues en fin, cada uno verá cuál es más digno de admiración que el otro. La casa escuela esta, porque claro, están viviendo en la casa y hacen de esa casa una escuela. Es desde el principio un poco desastre, no funciona muy bien. Desde el punto de vista de John y Kate, y esto lo dicen ambos en sus memorias muchas veces, sobre todo Kate, eh, esa restricción que ya tenían los Russell a la hora de mostrar amor por sus hijos, se convierte en mucho mayor, en casi forzada por la propia situación de la escuela, en la que los hijos tienen que ser un alumno más, entre un grupo pues, tampoco muy numeroso, de 10 15 personas, luego va subiendo, y claro, no puede Russell estar evidentemente pues dándole abrazos a su niño de 5 o 6 años, y no al del vecino, con lo cual ahí se establece una relación de maestro-alumno que es un poco incompatible, como viven en la misma casa además, duermen ahí todos los niños, tal, no se puede separar la vida familiar de la profesional, con lo cual ahí se establece un hiato total entre los Russell y sus hijos. Eso por un lado. Por otro, la casa escuela es un poco desastre porque este asunto del amor libre les lleva a ir trayendo a sucesivos amantes o amores a la casa. Entonces Dora, por ejemplo, está con un tal Roy, que además lo mete como administrativo de la escuela, y Russell está con Alice, que es la profesora de francés. Y todos ahí en un totum revolutum. La ama de llaves, por ejemplo, el servicio, ¿no? La ama de llaves eso no lo acepta y entonces cada vez que llega a Russell y ve que está durmiendo Russell con Alice, monta un pollo y se lo cuenta a Dora y entonces al final le echan a la pobre ama de llaves, que es una señora mayor, luego la vuelven a meter, pero entonces Russell no puede estar con Alice, total, que Russell le escribe a Dora y le dice, a ver, Dora, yo creo que el experimento ya está, ya ha dado de sí todo lo que podía dar, esto va a terminar como el Rosario de la Aurora, hay que pensar en la salud mental de nuestros niños, que es lo que le preocupa, recordemos. Con lo cual, por favor, por favor, por favor, vamos a volver a la monogamia con escarceos puntuales, pero no una relación dentro de otra relación o paralela, porque esto no lo podemos hacer. Y Dora le dice que nanay, que los quiere a todos por igual, que lo importante es la libertad sexual, que para eso han hecho, la idea es crear una sociedad distinta a la sociedad patriarcal. Y además es gracioso porque hay cartas de Dora en las que Dora no ni siquiera percibe, no ya que no lo entienda, sino que ni siquiera percibe el malestar de Russell. Y ella está muy contenta y Russell no. Pero bueno, ella no lo ve y en ese momento pues Grace ya está un poco harta de Roy, Grace digo, sí, bueno, sí, Dora Grace ya está un poco harta de Roy y se va juntando con un tal Griffith, que es un periodista y están todos los días por ahí de bares los dos, tal y cual, y tiene un hijo con él, una hija con él, con Griffith. Russell acababa de publicar Marriage and Morals, que es un libro que se ha leído normalmente como un ataque al matrimonio tradicional, y lo es en gran parte, pero no desde el punto de vista de la libertad sexual que a la que llamaba Dora, sino más bien diciendo
el matrimonio sin hijos no tiene ningún sentido, el único objetivo del matrimonio es hacer hijos. Está pensando probablemente en su matrimonio con Alice. Dice, si no, en lo único que se convierte es en una jaula sexual que termina en la frustración de cada uno de los miembros de la pareja. Para que el matrimonio, para que ese objetivo del matrimonio funcione sin que termine en el Rosario de la Aurora, pues hay que dejar que la gente tenga libertad sexual antes del matrimonio, que pruebe aquí y allá antes de decidir con quién se va a casar, y hay que permitir ciertos adulterios dentro del matrimonio. Pero lo que no hay que permitir en ningún caso son relaciones paralelas, y además, dice ya, hay que tener mucho cuidado con evitar que alguno de los dos miembros de la pareja, sobre todo la mujer, tenga hijos fuera del matrimonio, porque esto va a terminar causando la ruina. Bueno, pues esto es justamente lo que hace Dora, y tiene un hijo con el periodista Griffith, y Russell está en Estados Unidos. Dora le escribe a Russell diciendo, ¿qué hago? ¿Aborto o no aborto? Si no, di all right en un telegrama. Y Russell responde all right, que no hace falta que aborte, y Russell le dice que él le va a dar sus apellidos a la niña o al niño, a lo que nazca, porque él es el responsable como padre de la familia. Entonces está más o menos ahí intentando aplicar la teoría a la vida normal. Después, en su autobiografía, dijo, me tendría que haber divorciado de Dora en ese mismo momento, porque a partir de ahí empezaron los problemas gordos de verdad. Y no lo hice porque estaba cegado por la teoría, dice, ¿no? Pues eso es justamente lo que está intentando hacer. Dora y Griffith viven en la escuela. A todo esto, Dora y Griffith están más bien todo el día de bares bohemios que otra cosa, y conocen a un tal Gallard, que es un chico de 26 años, tal vez espía antisoviético, es muy significativamente homosexual y se hace amante de Griffith, que es bisexual, y también se lo traen a la escuela. Dora está medio enamorada de este chico de 26 años que no tiene interés sexual en ella, pero bueno, lo mantienen ahí como una especie de menacha troa, pero claro, ya es menacha muchos más. Y a todo esto Russell echa a Alice, y para el verano contratan a una institutriz, que es una tal Patricia, que se llamaba Peter porque su padre le llamó Peter porque pensaba que iba a ser un chico, salió chica, Patricia, pero todo el mundo le llamaba Peter. Es una chavala también, 20 años o algo así, y como Alice, muy jovencita, a todo esto Russell tiene ya 50, ¿eh? Y esta mujer pues está terminando filosofía y entra como institutriz de Russell y se lía con Russell. Y entonces llega un momento en que la casa escuela en verano consiste en Russell y Peter yéndose a la playa con los tres niños, incluyendo el niño de Dora y Griffith, Griffith y el novio yéndose de bares, y Dora esperando en casa súper cabreada a la hora de cenar, con todos, en fin, un desastre. Este Gallard pues se quita un poco del medio porque van a la cárcel, en fin, hay un lío muy gordo, y se van de vacaciones todos a Hendaya, en Francia, en la frontera con España, y se van allí pues las dos parejas, Dora y Griffith, Russell y Peter, y los dos niños, los tres niños, perdón. Bueno, pues tanto Dora como Patricia se quedan embarazadas, cada una de su pareja. Russell obliga a Peter, Patricia, a abortar. Mm, Dora, sin embargo, sí que sigue con su embarazo. Patricia, claro, eso no se lo perdona a Russell, porque Patricia sí que quería tener el hijo, al parecer. Russell le dice que es que él no está dispuesto a tener otro hijo ilegítimo dentro de la familia. De hecho, lo que ocurre cuando Dora tiene el segundo hijo, que además es hijo, y esto es importante porque eso significa, según la ley británica o inglesa, que este hijo, si a John le pasara algo, o como se empezaba a temer ya en esa época, no tuviera las facultades suficientes para recibir el título que por nobiliario que correspondía al hijo varón de Russell, que era el de Earl, que era también con asiento en The House of the Lords y todo eso, si John le pasaba algo o no podía tener ese título, el siguiente en la lista hubiera sido el hijo de Griffith, era que nació niño.
Entonces, esto decidió Russell que no podía ser y decidió en ese momento divorciarse de Dora. Y de hecho eso le iba a permitir tener hijos legítimos con Patricia, que es lo primero que hizo. El divorcio de Russell y Dora fue un desastre. Dora estaba sorprendida. Dora decía, pero si tú eres el amor de mi vida. Y Russell decía, pues no lo parece. Yo no puedo estar aquí recibiendo niños de otras parejas infinitamente. La legitimidad es muy importante para Russell desde el punto de vista de la estabilidad de los niños. Y Dora esto no lo entiende. Entonces es un auténtico desastre. Va aumentando, cierran la escuela, por supuesto, que ya no funcionaba prácticamente. Se pelean por dineros, por títulos, por apellidos, se pelean por la custodia de los niños, en fin, es justo lo que en Marriage and Morals Russell había dicho que había que evitar, que era poner a los padres uno frente al otro, o sea, obligar a los hijos a decidir. Pues esto Kate es que escribió más que John, pues en sus memorias y tal, pues se queja de que les obligaron a decidir. Ahí Dora se resiente mucho con Kate porque Dora dice que Kate prefiere a Patricia que a ella, que Patricia es una chica joven, muy elegante, muy guapa, muy fuerte. Dora es así hipiosa y Kate la prefiere a su madre. Y entonces Dora se enfada muchísimo con ella porque Kate le intenta convencer de que es una persona maravillosa, entonces que es normal casi que Russell deje a Patricia por Dora. Y Dora le dice, cuando a ti te venga cuando a ti te venga yo a convencerte de que tu pareja ha hecho bien en dejarte por otra que es mejor, ya veremos cómo, en fin, un lío de familia. Patricia Peter, antes de casarse con Russell, tiene un lío muy importante con otro señor mayor, no, con otro de su edad, creo, en fin, que no será el primero ni mucho menos. La vida sexual de Patricia es muy activa a lo largo de todo el matrimonio con Bertrand Russell. Y Russell en este momento lo que está intentando es hacer un matrimonio normal, más o menos, y tampoco le sale. Da luz a Conrad, que le pone el nombre Russell en honor a su antiguo mejor amigo, Joseph Conrad, y, y tiene mucha esperanza en él, pero lo de Patricia termina también fatal y a los 11 años de edad ya de Conrad ya se han separado, Patricia y Russell, y Conrad no le vuelve a hablar hasta los no sé cuántos, o sea, se convirtió en un historiador famoso, por cierto, y tal, que la vida familiar de Russell él la veía con sus hijos como un fracaso, porque ahora veremos lo que pasó con los otros dos niños, con John y Kate. En 1938-39, huyendo en parte de la guerra en Europa, se va Russell, se va toda la familia, ya sin Dora, se van a Estados Unidos. John y Kate se quedan con Dora al principio, pero cuando ya empieza la guerra, pues Dora no puede negarle a Russell que van a estar mejor en Estados Unidos, con lo cual se lo lleva a Estados Unidos. Patricia empieza a tener brotes de histeria, se pelea con Kate, que antes la quería mucho y ya no la quiere nada. John prefiere a Dora y entonces está ahí en esa familia muy retraído. John y Kate, mientras Russell y Patricia se van a Chicago a un tour, tal, bueno, a empezar clases en la universidad. John y Kate se quedan en UCLA, en Los Ángeles. John juntándose con lo que llaman amigos muy extraños, pero vamos, es una temporada que están todos bien, están en casa de Hans Reichenbach, el lógico y filósofo neopositivista. Reichenbach enseña lógica a John, esto luego se convierte un poco en una tragicomedia por algo que pasa luego. Más o menos la familia está bien, pero hay tensiones. Por ejemplo, cuenta Monk que un día juegan a la Ouija, esto del espiritismo, que ellos no creen en espíritus sobrenaturales, pero sí Russell tiene una relación ambigua con el psicoanálisis. Dice que tiene mucha mierda, pero que también tiene mucha razón en indicar que no todo lo que hay en la mente humana es consciente y racional, sino que hay un sustrato subconsciente. Entonces utilizan la Ouija como un juego para hablar de esas cosas, ¿no? Y John señala algunas palabras que pone it homo. Y en vez de darle la interpretación que ellos mismos, según su interpretación de la Ouija, tendrían que darle, como está intentándonos decir algo, se lo tomaron todos a cachondeo y empezaron a usar el it homo para denigrar o reírse de gente que parecía homosexual. Pues yo qué sé, hay un portero en un hotel que parecía homosexual.
Y dice Russell a John, ¡It homo! ¡Ja, ja, ja! Y le da dos codazos. Claro, John cada vez más retraído en su homosexualidad que no podía confesar a la familia. Russell es uno de los defensores de la legalización de la homosexualidad en Gran Bretaña, pero a la vez es un firme defensor de la idea de que la homosexualidad es más o menos culpa de los padres, es una patología que no hay que castigar, sino que hay que tratar. Y hay que evitar desde el principio y luego hay que tratar. Entonces, ni se le pasa por la cabeza que su hijo John sea homosexual, ni a John se le pasa por la cabeza decir que lo es, porque ese único intento que tuvo, consciente o no, pues fue un desastre. Cuando John, cuando Estados Unidos entra en la guerra, que esto es curioso porque Russell aquí cambia totalmente su perspectiva de la Primera Guerra Mundial, había pedido que Inglaterra no entrara que Gran Bretaña no entrara en la guerra y luego que Estados Unidos no entrara en la guerra, pues al principio tiene la misma postura, al principio antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, pero luego cambia totalmente y es hay que entrar en la guerra porque Alemania es el mal. Pues cuando Estados Unidos entra en la guerra, no por Russell, evidentemente, John acelera sus estudios para terminar rápido y poderse ir a Gran Bretaña a servir. Allí en Inglaterra, pues tiene que hacer un entrenamiento con el ejército y vive con Dora y más o menos está allí bien con Dora. Pero confiesa por carta vicios oscuros a toda su familia y ninguno de la familia quiere oírlo. Luego los haría más explícito y parece que en Estados Unidos, mientras estudiaba en Estados Unidos, pagaba marineros a cambio de sexo y durante los apagones de Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había luz, al parecer había un mercado, salían a la calle a tener sexo fortuito, pues gays de la época y tal. Y entonces cuando se destapa la cosa, cuando John ya se lo dice claramente, dice, tengo un problema con esto, soy adicto al sexo prohibido, pues todos lo tratan como una especie de fase que va a superar sin problema y que no te preocupes, John, que esto es un momento. La Royal Navy pone en Londres a John a estudiar japonés y todo el mundo pensaba que lo iban a llevar al Pacífico, pero en vez de al Pacífico lo llevan a Washington a descifrar códigos de submarinos japoneses y cosas así. Y en Washington, caminando por la calle, se encuentra a Griffith, el exnovio de Dora y padre de sus dos hijos, bueno, de dos de sus cuatro hijos. Y al poco tiempo, pues deciden compartir piso. No se sabe si compartieron algo más, pero sí que es verdad que iban juntos a los bares de ambiente de allí del Washington de la época y tal, que como eran medio clandestinos, pues también eran a veces un poco sórdidos, entonces hay historias ahí medio chungas, pero John y Griffith hablan muchísimo de la familia. Griffith en este momento tiene prohibido por Dora hablar con sus dos hijos, entonces empiezan a ver cómo hacerlo. John intenta convencer a Dora de que, bueno, y lo consigue, de que quite el apellido a su hija Russell. Russell, como he dicho, no permitió que su apellido fuera el segundo hijo de Griffith y Dora, pero sí al primero. Russell después se arrepintió precisamente por este asunto de los títulos y peleó mucho porque le quitaran a la hija de Dora el título nobiliario y lo consiguió. En fin, que todo esto lleva a estos intentos de intromisión, de arreglar las cosas por parte de John, lleva a que Russell y John dejen de hablarse. Durante un tiempo, luego vuelven, pero vamos, la relación está muy, muy mal. Por eso de superar, como le habían dicho, superar esa fase homosexual que al parecer John tenía, pues se casa. Se casa con una tal Susan, que es una chica de 19 años, que conoce en una especie de comuna psicoanalítica universitaria. Susan está embarazada de 7 meses de un hombre y recién casada con otro hombre. Bueno, pues se divorcia, todo esto 19 años, se divorcia y se casa con John y se va con el bebé a vivir juntos y tienen una segunda niña. Es gracioso porque John escribe a su madre diciendo, a Dora, diciendo, ambos hemos tenido muchos encuentros promiscuos, vacíos, pero ahora ya nos hemos encontrado. Ahora bien, a lo mejor en 6 meses ella se va con otro hombre y yo me voy con un marinero. Nunca se sabe. Total, que lo quieren intentar, se mudan a Inglaterra, tienen otra hija y los dos tratan de hacerse escritores. Y entonces se gastan sus ahorros en el psicoanalista y no ganan un duro. La casa es un desastre. Los vecinos se quejan de que cuando la nani se va
Los niños no paran de llorar hasta que la nani vuelve al día siguiente, o sea que los descuida totalmente, harapiento, desordenado, un desastre. Lo que hace Russell es comprarse una casita en el centro de Londres e invitarles a todos a cenar. Y más o menos la cosa funciona, aunque Susan, al parecer, pues tiene una promiscuidad a prueba de bombas y va trayendo a gente a casa. Se acostó al parecer con Hans Reichenbach, que decía antes que había sido el tutor de lógica de John, de su marido. Dice ella misma que se acostó con Russell cuando vivían juntos. Al parecer no hay ninguna razón para creer así. Dice ella, hay una frase en sus memorias que dice: Russell tiene un instinto sexual, conoce a las mujeres como los árabes a los caballos. Pero no hay ningún indicio en la correspondencia de Russell que haga pensar que eso es más que una fantasía de ella. Susan terminó, por cierto, también bastante mal, pero ahora iremos a eso. Tienen 3 hijas, entonces, Susan y John. Según Susan, según una de las hijas de John, el mal rollo gordo entre Russell y John empezó no por lo de Susan, que era una cosa rara, que ella decía que sí, pero no se lo creía nadie tampoco mucho. Lo que empezó porque Russell decidió competir con su hijo a ver quién era mejor escritor. A Russell le dieron en el 51 el premio Nobel de literatura, porque no lo hay de filosofía, pero a Russell se lo dieron por razones políticas, evidentemente, por su posición a principios de la Guerra Fría muy combativa contra la Unión Soviética, hasta el punto de pedir que Estados Unidos cuando Estados Unidos tenía el monopolio de la bomba atómica, lanzase una bomba atómica preventiva para desarmar a la Unión Soviética y formar una especie de gobierno mundial que impidiera guerras en el futuro. Cuando ya la Unión Soviética tuvo su bomba atómica, Russell cambió de postura porque se trataba de evitar la guerra atómica, pero sin embargo mantenía un furioso anticomunismo y por razones políticas y por sus trabajos de filosofía le dieron el Nobel de Literatura. Entonces Russell pensó, bueno, si tengo el Nobel de Literatura será porque sé escribir, y se puso a hacer relatos cortos, que era en lo que estaba John tratando de triunfar. Y al parecer pues eso no se lo aguantó John, porque claro, Russell, como tenía fama, escribía una mierda, pero se lo compraba todo el mundo. Y a todo esto, pues Russell, que ya no está con Patricia, se va retomando amores del pasado, va buscando gente con la que había estado, Otolin tal, y termina casándose con una estadounidense que se llama Edith, y que era también, pues Russell ya tiene casi 70 años en esta época, Edith es 30 años más joven. Russell y Edith en esta casa familiar pasan mucho tiempo con las 3 hijas de John y Susan. Y un buen día de Navidad, Susan dice que está ya harta de niños y que se van. Y John se va con ella, entonces dejan la casa. Y están como varios meses sin ir a la casa, de modo que Edith y Russell hacen casi de padres de estas 3 niñas. Russell le dice a John que esto ya se le acabose, que es un irresponsable y que por favor coja sus cosas y se vaya. Y cuando llega a su casa se encuentra que Susan se ha ido a vivir con otro tipo, con lo cual pues John se queda ahí como desahuciado, se va a vivir con Dora, tiene un brote psicótico. Russell desconfía totalmente de que John se vaya a poder recuperar de ese bache, de esa crisis, y de hecho lo que intenta es lograr un certificado de que John es su gran amor de la vida, John, en teoría. Pues intenta lograr un certificado de que está desahuciado, desquiciado, y poder encerrarle en un psiquiátrico y poder él y Edith hacerse cargo de sus hijas. Susan se ha ido por ahí, les ha abandonado, John no está en condiciones. Con lo cual tiene que hacer ese trámite legal que pasa por encerrar a su hijo en un psiquiátrico. Un día, por ejemplo, Dora accede a hablar, bueno, consigue que John y Russell tengan una conversación, porque Russell se negaba a ver a John. Entonces Russell le dice: venga, vale, vente y te vas tú y luego lo recoges a las 2 horas. Bueno, pues cuando Dora vuelve a las 2 horas se lo han llevado a un psiquiátrico. Aprovechó ese momento Russell y era pues la lucha, Dora intentando salvar a John y decir que no, que había tenido esquizofrenia, pero que se le iba a pasar con amor y con cuidado y con tal. A todo esto, Susan, que les ha abandonado, tiene también un brote y la encierran en el psiquiátrico y pasó su vida, al parecer, pues entrando y saliendo, y una pena.
Dora y Russell se ponen entonces a luchar de nuevo por la custodia de los niños, pero esta vez no de sus hijos, sino de los nietos, o sea, de las tres niñas de John. Y al final gana Russell. Y en el proceso, pues tanto unos como otros malmeten y consiguen de nuevo todo aquello que Russell había dicho que había que evitar en Marriage and Morals. Y las niñas parece que prefieren a Edith y Russell que a Dora, que al parecer tienen un carácter de perros. Y, y Russell apenas les habla de su padre. John, es curioso porque parece como si la propia infancia de Russell, en la que su abuela no le hablaba a él de sus padres, pues se reproduce un poco y Russell, el abuelo, intenta borrar a John de la familia y a su truculenta historia y las cría muy bien, aunque las niñas pasan tiempo con Dora y con John al año, pero se van separando las niñas de Russell cada vez más, sobre todo en los 70, bueno, en los 70, en los 60, Russell muere en 1970, cuando el activismo de Russell con la guerra del Vietnam lo lleva a una relación muy estrecha con un tal Schumann y esto la aleja de su familia. De hecho, hay una de las niñas que tiene unas memorias que dice también, pues eso, que se siente muy sola en su infancia y que el amor que le daba Russell ya no se lo da y lo admira muchísimo, lo tiene ahí en un pedestal, pero no recibe nada a cambio. De hecho, esta chica terminó suicidándose. Sería injusto culpar a Russell, pero su diario de adolescencia pues muestra que serán sus problemas, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de toda esta larga historia? Pues esa os la dejo a cada uno. Si están en vacaciones de verano, que les vaya muy bien y nos vemos a la vuelta. Chao.